Sufrimiento es la dinámica que plantea el apóstol Pedro para la vida del cristiano en su primera carta. Esta palabra, que aparece 16 veces en la misma, nos lleva a pensar cuán difícil es la vida del cristiano. Pero el apóstol Pedro, que conocía de esto, también traza el hilo de la gracia. Esa gracia en la cual nosotros estamos, esa gracia en la cual nosotros nos gozamos de haber sido alcanzados por Él por pura gracia, pero también de ser acompañados constantemente por su gracia, que es nueva, que está disponible para nosotros cada vez que entramos delante de su trono, alcanzando misericordia y recibiendo así el oportuno socorro. Es por eso que aun cuando esta expresión o esta palabra gracia aparece solo 8 veces, la mitad de aquella que aparece sufrimiento o sufrir, no es inferior al sufrimiento, pues esta gracia en la cual estamos, cuando nosotros la conocemos, la disfrutamos y crecemos en comunión con Él, nos vamos dando cuenta de que no hay problema que supere su gracia, y que siempre, aun cuando la dimensión de los problemas crezca, la gracia de Dios es aún mayor en la medida en que nosotros estemos cerca de Él. Casi una cuestión de perspectiva. Buenos días, mi nombre es Nelson Gallito y desde la Bella Paraná vamos a compartir la dinámica de la hora silenciosa para el día de hoy. Y dice en el capítulo 2, verso 18 de la primera carta del apóstol Pedro: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 3 expresiones preciosas que nos llevan a considerar la necesidad de nuestra actitud ante las dificultades. La primera de ellas es: esto merece aprobación. La segunda es el recuerdo de que para esto fuisteis llamados. Y la tercera la encontramos al final en el verso 25, porque vosotros erais como ovejas que no teníais pastor, más ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En los primeros versículos, desde el verso 11, en adelante, la dinámica que nos muestra es una dinámica de sumisión a nuestras autoridades, sumisión al Señor. Pero desde el verso 18 nos habla del soportar, ese soportar que a veces se nos hace difíciles según nuestra carne, pues tenemos, como el apóstol Pedro, nuestra lengua rápida, nuestra reacción veloz, para que ante cada situación nosotros procuremos defendernos según nuestros propios preconceptos y principios particulares. Sin embargo, nos invita a soportar precisamente a las personas, no solamente a las buenas y afables, sino a aquellos inclusive que, estando sobre nosotros, no son justas, no son amenas, no quizás con sus decisiones, en vez de bendecirnos, nos maldicen. Pero lo que nos plantea el Señor aquí a través de Pedro es el recordar que esto merece
aprobación. Y en esta propuesta de Dios de asumir nuestra responsabilidad de soportarnos, de tolerarnos los unos a los otros, nos lleva a la consideración de su santidad, porque esto, dice el verso 20, es aprobado delante de Dios. Y la santidad del Hijo de Dios hizo que su sacrificio fuese aceptado delante del Padre. Y por medio de esa aceptación nosotros fuésemos hechos aceptos en el amado. Pero continúa diciendo, porque para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, para llevar una vida de integridad, una vida de santidad, una vida que, asumiendo la propuesta de Dios, podamos darle gloria y honra a Él a través de la aprobación de nuestros actos, la aprobación de nuestros dichos, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y allí nos lleva nuevamente a la consideración del Señor Jesús. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Y ya no es considerar solamente su santidad, esa que lo hizo aprobado delante del Padre, sino como dice el verso 22 y 23, considerar su silencio en medio de las acusaciones, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este era el propósito del Padre para el Hijo, aquel justo que fue tratado como un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que enmudeció y no abrió su boca, guardó silencio aún en medio de las dificultades y de las acusaciones injustas. Él soportó el castigo de nuestra paz. Y por su llaga, como dijera el profeta Isaías, nosotros alcanzamos salvación y sanidad, cosa que también refleja el apóstol Pedro más adelante. Y la tercera expresión es porque vosotros erais. Y esto nos habla de provisión, el recuerdo de la preciosa provisión divina, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esto nos lleva a pensar al Señor Jesucristo contemplando la multitud y conmoviéndose en su corazón, mostrándonos su compasión, su gracia, su misericordia, cuando Él al ver las multitudes se conmueve porque las ve como ovejas que no tenían pastor. Como ovejas descarriadas, cada cual apartándose por su camino, buscando lo suyo propio, sin buscar ninguno a Dios. De repente la provisión de Dios nos alcanzó, la gracia nos alcanzó. Esta gracia manifestada a través del Señor Jesucristo, de su encarnación, esta gracia que, como escribiera el apóstol Pedro, nosotros conocemos y disfrutamos de su compañía, de su consuelo y también de su provisión plena en cada instante de nuestras vidas. Pues decía el apóstol Pedro, ya conocéis la gracia de Dios, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su riqueza, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Esta gracia que nos alcanzó habiendo descendido del cielo, pues Él descendió del cielo para no buscar a justos, sino a pecadores, y llamarnos al arrepentimiento. Y para esto fuimos llamados, y solo a través de Él merecemos aprobación cuando cumplimos sus propósitos para nuestras vidas. Él fue la provisión plena, por eso nos invita a considerar ya no su santidad, ya no su silencio, sino su sumisión para alcanzarnos a nosotros. Y en ese alcanzarnos por gracia es alcanzarnos para salvación, pero también alcanzarnos para una santificación continua, por medio de la cual le damos la gloria y la honra a aquel que, habiéndonos amado de tal manera, descendió desde los cielos para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y quisiera cerrar esta reflexión
con un pensamiento de un poeta que, hablando del sufrimiento, decía: podemos llorar porque las rosas tienen espinas, o podemos disfrutar que las espinas tienen rosas. Podemos, al mirar nuestras vidas, cargarnos de dolor, de preguntas, al ver que la vida del cristiano es una vida de sufrimiento, pero podemos también tener la visión distinta, la del poeta, la de disfrutar de que más allá del sufrimiento, su gracia, la que nos acompaña, la que nos consuela, es mucho, mucho mayor que las aflicciones. Y unirnos al apóstol Pablo cuando en la carta a los Romanos en el capítulo 8 decía: mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse el día de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un bendecido día, pero que aún transitando en medio del peregrinar del sufrimiento, no te olvides de tomar la mano de la fuente de gracia que está disponible siempre a nuestro lado, pues prometió estar junto a nosotros todos los días hasta el fin del mundo.